Muy bien, esta noche es noche de libros, de buenos libros de investigación periodística. El que tengo aquí es también muy sorprendente, ¿eh? En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile, de nuestra Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkever. Ahí estamos viendo el libro, ¿no? Dice que es un reportaje que registra de qué modo ciertas doctrinas religiosas moldean conciencias e influyen en políticas públicas, configurando nuevas formas de poder en la sociedad chilena actual, y entre ellas, por supuesto, todo este poder creciente de los evangélicos en Chile. ¿En qué consiste? ¿Qué hay detrás de ese poder que va más allá de la fe, según lo que estudió y reportó María Olivia Monkever? Se lo preguntamos allá, en el estudio, ¿eh? ¿Cómo está María Olivia? Un placer y un honor tenerla nuevamente en este Living Ciudadano. ¿Cómo estás? Pues, no. Muchas gracias por la invitación, usted. Como usted dice, María Olivia, un mundo que no se conoce tanto, ¿no? Si uno no pertenece hasta ahí. ¿Cuántas iglesias van ya a lo largo de Chile? Son muchísimas. Si uno tomara la lista de las iglesias que están registradas en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, tienes que son más de 6.000. Ahora, de eso en los últimos años, y desde que se aprobó la ley de culto, claro, que fue a fines del siglo pasado. El 99. El 99, exactamente. Ahora, las que son más numerosas son las del mundo pentecostal. Te diría así como, pero en el libro yo abordo, un poco traté de abordar las diferentes iglesias evangélicas, tanto las pentecostales, que son claramente las más numerosas según también los estudios que se han hecho, y eso lo vamos a poder ver más claramente los datos generales en el censo, en la pregunta sobre religión, aunque ahí no se detalla probablemente que si son pentecostales, que si son bautistas, que si son adventistas. Claro, como usted lo explica en el libro, hay muchas variables, ¿no? Están las tradicionales que uno no conoció, no sé. Pero ahora como están surgiendo nuevas formas también. Mira, las pentecostales son bastante ya tradicionales en Chile, porque también partieron a comienzo del siglo XX, porque se derivan de los metodistas pentecostales y surgieron las pentecostales. Y después hay también neopentecostales, pero en general, aquí es un mundo en que no es como en la Iglesia Católica, y eso cuesta a veces entenderlo. No existe un papa, ¿no es cierto? No hay autoridades centrales. No es piramidal. No. Dentro de ellas se podría decir que las únicas que son más piramidales es el caso de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días, de los santos en los últimos días, de los mormones. Eso tiene como jerarquía. Y en algunas de las otras hay una cierta, son como de asambleas o como conferencias que se llaman, y tienen, pero menos la cuestión tan vertical en ese aspecto. Y usted dice, María Olivia, en el libro que es muy fácil crear una iglesia. Por la ley de culto, ¿no? Basta una pieza, o en la misma casa se puede hacer unos cuantos feligreses y una Biblia, ¿no? Basta con la iniciativa que tenga una persona. En algunas de las denominaciones, en algunas de las iglesias, les piden, ahora ya estudios teológicos, y por eso estudian como pastores. Está el caso de los adventistas, que tienen en la misma universidad adventista que tienen en las Mariposas, que se llama la parte de la región del Ñuble, que hay como escuelas para pastores. Entonces ahí estudian teología y vienen incluso desde otros países de América Latina a prepararse pastores adventistas. En el caso de los pentecostales tienen menos exigencias, hay menos seminarios, menos. Entonces, una persona que incluso cuando hay discusiones entre ellos, puede instalar la iglesia y hace otra en la casa al lado, puede ser, ¿no? A veces. Y eso ha hecho, disculpe, que haya tanta iglesia, y hoy ya representan casi un 20% de la fe en Chile, según mira, su de acuerdo cifra. a los estudios, de acuerdo a la encuesta, por ejemplo, de la Universidad Católica, a la encuesta Bicentenario, se habla de un 18% aproximadamente. Como digo, esa es una cifra que esperamos tenerla en el censo, que se hizo el año pasado, porque hace 10 años, en el censo anterior, no se había hecho la pregunta sobre religión.
Entonces no está ese dato, está el dato de 20 años atrás solamente, oficiales en cuanto a censo, a lo que las personas declaren que participan en alguna iglesia. Ahí estamos viendo la catedral, ¿no? En esa, la que tenía la cruz ahí inclinada en JBH. Usted le dio un capítulo especial para ir también entendiendo, María Olivia, el título de su libro, ¿no? El poder evangélico en Chile, y qué significa la dictadura, ¿no? En el ascenso también de este poder reciente. Bueno, veamos una gráfica de lo que usted trae en el libro y lo comentamos, María Olivia. Sí, usted dice que el 14 de diciembre de 1974, un grupo significativo de pastores concurrió al edificio Diego Portales, donde funcionaba la Junta de Gobierno. Allí leyeron una carta de adhesión al régimen firmada por 32 obispos. Calificaron el golpe como, comillas, la respuesta de Dios a la oración de todos los creyentes que ven en el marxismo la fuerza satánica de las tinieblas en su máxima expresión. 2 días después fue inaugurada la iglesia y al año siguiente se efectuó el primer Te Deum evangélico, y continúa en su libro diciendo que la apuesta de Pinochet era clara. Y así lo entendieron los firmantes de la carta. El golpe militar de 1973 marcó un quiebre en la manera de aproximarse a la política de gran parte de los pastores evangélicos, en un sentido diferente y más pragmático que lo que había sustentado hasta esa época. Por eso hoy día vemos gran parte de esta iglesia ligada, por ejemplo, a la ultraderecha chilena, según también lo explica su libro. No es la única explicación, porque ocurre que algunas de esas iglesias, incluso de esas firmantes de la carta que tú leías, después se fueron como distanciando. No todas quedaron ahí, y muchas personas, incluso dentro del ámbito de lo pentecostal, que son las que más firmaron, dejaron de ser tan partidarios de la dictadura, por ejemplo, o gente que también dejó de ser evangélica en la mitad del camino. Pero, y las iglesias más tradicionales, las iglesias protestantes, las que se consideran a sí mismos tradicionales, hay de todo, te diría yo, en términos de lo político, que era lo que tú señalabas, porque la iglesia luterana sufrió un quiebre también en la época del golpe militar, pero después se han estado como acercando las dos vertientes que tiene en Chile la iglesia luterana. Pero hay otras cosas que marcan, aparte de lo que puede haber sido la historia del golpe militar. O sea, creo que el hecho de que se les apoyara, eso fue un apoyo sobre todo muy significativo para los pentecostales. La iglesia que tú mostrabas, la iglesia de la Cruz Caída, la llaman la catedral evangélica también, es precisamente la catedral de iglesia pentecostal, lo que no significa que todos los pentecostales dependan de eso. Fue la iglesia también donde era pastor Eduardo Durán, el famoso pastor del escándalo, también, ¿no? Que cayó cuyo en hijo es diputado. Y que el hijo es diputado. Y fue de la primera bancada evangélica, y ahora sigue siendo evangélico, pero milita, él siempre ha estado en Renovación Nacional. Pero sin duda, disculpe María Olivia, como también usted lo explica en el libro, es una iglesia más cercana al mundo conservador, contra la ideología de género, por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, ni hablar. Justamente era lo que te iba a mencionar. O sea, no es solo la afinidad política que pudieran haber tenido hacia la dictadura o hacia Pinochet. Es por otro lado lo que hace estar cerca de posiciones de la ultraderecha en Chile, es todo lo que llaman de estar contra lo que llaman la ideología de género. Y ahí lo que tú dices, o sea, es contra el matrimonio igualitario, contra el aborto, desde luego, es decir, en causales o en no causales, eutanasia, y incluso está todo el tema con la educación. Claro. El postulado ese de con mis hijos no te metas, y eso abarca a los pentecostales, pero también abarca a los adventistas, o por lo menos a sectores de muchas de estas iglesias. Y también abarca a todos nosotros, porque lo que pretenden también a través de la política, me imagino, es construir un modelo de sociedad
regido por estos cánones quizás más conservadores también, ¿no? Es que eso es lo que tú dices, yo creo que muy interesante, por lo menos a mí también es parte de lo que me motiva en esto, es que yo creo que no se puede separar, como muchas veces se tiende a separar, como que la religión es una cosa, las creencias, Dios está por allá, y la vida civil, la vida de una sociedad por otro lado. Yo creo que en verdad las creencias religiosas influyen profundamente también en las políticas sociales, en las políticas públicas, en la vida de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, claro, le toca a todo. Claro, ¿y cuánto de esto, y usted también lo va a entender en su libro, Malía Olivia, está orquestado también desde un mundo conservador? No sé, la Deutsche Welle sacó hace poco un reportaje de cómo la CIA estadounidense había orquestado la arremetida de la Iglesia Evangélica en Latinoamérica, ¿no?, para precisamente ir en contra del aspecto más social de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el artículo yo le decía que los evangélicos llegaron a la región en los años 70, la CIA envió iglesias pentecostales conservadoras para contrarrestar las tendencias católicas que eran consideradas más comunistas, ¿no? Cuando sabemos también cómo se enfrentó la Iglesia Católica al comunismo. Pero bueno, es como una arremetida también orquestada, ¿cree usted o no? Mira, es que ahí hay ese reportaje muy interesante, muy entretenido, porque en general hay poco en los medios de comunicación. Y ese de la Deutsche Welle me pareció especialmente interesante, ¿sí? Ahora, en este libro yo no me metí a todas las... O sea, algunos las mencionan, pero a todas las relaciones que pueda haber con Estados Unidos, por ejemplo, con el norte, o tú piensas en que en la última elección de Trump también primero había un apoyo del mundo evangélico, hay evangélicos cercanos en su propio gobierno, pero también hay otros que lo critican por el tema sobre todo de las migraciones, ¿no es cierto? Pero aquí evidentemente uno no puede hacer capítulos y capítulos porque tendría que estar reporteando más en terreno y además no te cabrían porque sería como una enciclopedia. Pero sí hay gente que sostiene de que las características del evangelismo o del pentecostalismo en Chile en general es muy peculiar y ha sido como muy autóctono en ese sentido, ¿no? Y que hay influencia de Estados Unidos o de los otros países latinoamericanos, donde también estamos viendo que en Brasil ha sido tan influyente, están siendo la iglesia evangélica. Acuérdense que así como Estados Unidos mandó a Walt Disney en los años 40, ¿no? Es como también un mecanismo de proyección ideológica. Aquí vino Jimmy Swaggart, ¿se acuerda? Pero en los años 70, que después cayó en desgracia este caballero por escándalos sexuales. Fue uno de los que cayó en desgracia. Y llenó el Estadio Nacional, hizo una gira por Chile. Así es. Por Santiago, bueno, ahí hay un aspecto que lo trato en el capítulo que se llama televisión y radio y televisión a todo volumen, y ahí que en realidad parto justamente con esos teleevangelistas. Veamos un fragmento de esa parte de su libro, Malía Olivia. Aquí está. Es muy interesante este capítulo, Malía, ¿no? Entre prédicas y cantos, Billy Bunster ha llegado a ser el principal dueño de un verdadero imperio comunicacional evangélico que tiene su sede en el gran terreno de San Joaquín, por el que pagó más de $7 millones. Dio un paso significativo en su ruta como empresario radial en 2020, cuando adquirió el grupo Dial, encabezado por Álvaro Sayé, la tradicional radio Beethoven, que transmitía música clásica. A partir de esa operación, el cantante fundó la emisora Inicia, que empezó a ser escuchada con su mensaje cristiano. Y también señala usted que en un tono más tradicional se muestra la programación y oferta de Televisión Nacional Evangélica, TNE, que como su nombre lo indica, tiene algo de institucional. Transmite a través de señal BTR de cable desde 2008. A su vez, Televisión Nuevo Tiempo, actualmente Canal Nuevo Tiempo, tiene presencia por señal abierta en Santiago, Los Ángeles, en fin, ¿no? Y otras más de 130 localidades a través de empresas de cable. Esa es de los adventistas. Claro, increíble el poder, ¿ah? Ahí está.
Ahí está Billy. Ahí está Billy. Oiga, 7 millones, se mueve mucho dinero con el diezmo también, usted lo explica, ¿no? Claro. Que es el 10% de lo que uno gana, se lo da a la iglesia. El 10% de lo que se gana. O sea, es como un nuevo impuesto, yo creo que compite con el global complementario, con cualquier impuesto. Usted sabe que en Alemania, usted le preguntan, ¿le quiere dar dinero a la iglesia? Porque tiene que pagar impuestos. Y usted pone en su declaración de impuestos. Pero no se puede andar cobrando dinero así como el diezmo, como si no queda nada registrado con esto, ¿no? Aquí es que eso es muy impresionante. Yo creo que una de las cuestiones que a mí me llamó la atención en las conversaciones, el libro tiene mucha entrevista, entonces en las conversaciones con las personas es esto que cuán real es eso del pago del diezmo. O sea, porque, ¿qué pasa? Que en la Iglesia Católica, que a mí me tocó conocer más, digamos, desde el punto de vista de haberme educado en colegio católico, en la universidad y el ambiente en la casa también, uno oía hablar del diezmo, pero después era el 1% y era re poquito, era muy voluntario. Acá esto del diezmo pasa a ser una obligación de conciencia, un mandato de Dios. Es como plata que se le devuelve a Dios. Es un poco, me lo explicaban. ¿Y se le entrega al pastor? Y se lo entrega al pastor. Que es el mediador, entonces, claro. El albacea. Entonces, en algunas de las iglesias, de las tradicionales, existe como consejos, comisiones, y le pagan al pastor un sueldo. Pero en la mayoría no, opera de esta otra manera. Todos estos pastores les entra el dinero, no existen comisiones de cuenta, accountability de lo que hacen. Claro, ¿cómo este caballero llega, por ejemplo, a comprar en $7 millones un terreno? Ese personaje es bien interesante, ¿no? El Billy Bunsen, porque además es cantautor. Yeah. Y tienen esto de que tiene como, es como una empresa, en que es iglesia, empresa comunicacional, y además hacen eventos y cosas en la compañía. Su principal socia es su esposa, la pastora, pero que la pastora no es que sean pastoras, porque este es otro tema, que las mujeres están en un nivel más bajo. Pero la pastora aquí aparece asociada. Yo revisé incluso escrituras en el diario oficial. Y luego tú tienes, y la familia también suele entrar, hijos, hijas, qué sé yo. Bueno, pero Billy Bunsen, además de tener estas radios Inicia, fue el que le dio, donde se realizaron en el templo de él, el Te Deum de 2019, el Te Deum evangélico, cuando estaba en el gobierno de Sebastián Piñera, era el tiempo de la pandemia, no, antes de la pandemia, fue cuando había caído en desgracia el pastor Durán. Entonces se trasladaron para allá. Claro. Y después, en 2021, de nuevo. Entonces ha tenido como un rol político también, curioso. ¿No? A propósito del rol político, aunque este Te Deum evangélico fue inaugurado, como usted lo explica, por Pinochet, los gobiernos democráticos no hicieron nada por cambiar esto, pese que hay un Te Deum ecuménico ya, se fue como institucionalizando. Disculpe, eso demuestra el poder político de los evangélicos, que nadie ha querido sacarlo, ¿no? Sí. No, en general ha habido un respaldo en nombre de la libertad de culto. Es más, si tú te das cuenta, se fueron fundando entidades como la Oficina de Asuntos Religiosos, que está en la Moneda, depende del Ministerio de la Presidencia de la República. Sí. Ese se creó como unos 4, 5, 6 años después. O sea, todos los gobiernos, en los de la Concertación y en el actual y en todo, ¿no? Es una cuestión. Y este año se cumplen 100 años de que Chile es un país separado de la laico, ¿no? Separado de la Iglesia, con la Constitución de 1925. Es bien curioso. Y lo que pasa más allá de esto que existan las oficinas y todo, es la falta de fiscalización, volviendo al tema de lo que tú decías. Se mueve mucha plata. Tú mencionabas a ese pastor, a Billy Bunsen, en el caso de los medios de comunicación. Pero en el caso de los medios de comunicación hay otros 2 magnates, que uno es Fernando Chaparro, el dueño de la Radio Corporación, de las Radios Corporación, cadena a lo largo del país, y que además de eso es del ministerio Cristo, tu única esperanza,
que es una iglesia que es bastante, yo diría, bastante significativa dentro del mundo evangélico. Ahí está Chaparro, todo muy carismático, buenas sonrisas. Oiga, María Olivia, nos quedan pocos minutos, pero usted también, y para entender un poco en la política, el presente, el poder político, tenemos ahí una bancada evangélica, como usted lo recuerda, y también... Hubo más bien la bancada. Claro, que se atomizó, pero todavía están los tres. Sí, claro, pero y hay un partido ahora llamado Social Cristiano incluso. El Partido Social Cristiano, y el Partido Social Cristiano yo creo que es bastante interesante verlo, porque tiene sus raíces, la principal vertiente del Partido Social Cristiano es el movimiento Águilas de Jesús. El movimiento Águilas de Jesús, que nació en Concepción en comienzos de este siglo y tuvo el primer presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Héctor Muñoz, y Héctor Muñoz es el actual alcalde de Concepción, sí, de una de las principales ciudades del país, elegido en la última elección en la última elección municipal. Y él antes era también de Renovación Nacional, igual que su señora, su mujer, Francesca Muñoz. Francesca Muñoz, también diputada. Ella es diputada que fue de la bancada candidata presidencial. Y ahora es la candidata presidencial. A mí el único punto que se me quedó fuera del libro, porque estaba ya el libro en imprenta, cuando se bajó el Rojo Edwards, que claro, quería ser candidato, no era evangélico, no tenía raya evangélica. Ahí está Francesca Muñoz. Y Francesca Muñoz, que ha sido, es decir, su discurso, sus carteles, su pañuelo celeste el otro día en la junta, cuando era en la cuenta pública del presidente, era una de las que estaba con el pañuelito celeste, y la otra era la presidenta del partido. Por último, usted señala que también el decaimiento del poder de la Iglesia Católica abre un entre comillas, un mercado de la fe, ¿no? En algún momento, y el poderío evangélico ya está siendo patente, ¿no? A través del Parlamento, por ejemplo, Alcaldía de Concepción, no sé, la USACH tiene ahora un rector evangélico, en fin. Sí. ¿Cuál es el peligro o no que usted ve en esta arremetida de un poder evangélico que llegue a la política, en fin, de esta manera? Yo no hablaría de peligro, no. Además, creo que son procesos que no son tan rápidos, pero sí que es interesante mirarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que en general, es interesante lo que estemos hablando ahora, porque en general los medios de comunicación y a nivel yo diría, de políticos, de intelectuales, de comentaristas, no se le ha tomado el peso. Entonces, yo creo que lo primero es conocer qué es lo que pasa. Cuando tú ves que hay tantas iglesias, porque sí, y también es impresionante encontrarte con personas que cuando ya saben de esto, te dicen, mira, yo conozco, o yo fui a una iglesia alguna vez, y entre tanto ha pasado esto que tú señalas de la Iglesia Católica, y que ha pasado varias cosas. Una, que tal vez la más evidente, que ha sido toda la crisis que se presenta a partir, sobre todo, del caso Caradima y de todo lo demás, abuso, las situaciones de abusos sexuales, de abusos de conciencia que se han estudiado menos, se han analizado menos, pero que existe, y simultáneamente con eso, un cierto abandono de la Iglesia Católica, a lo mejor porque tiene menos vocaciones sacerdotales, que tú no la notas presente, como están las iglesias evangélicas presentes en el mundo poblacional, en el mundo popular, en el mundo rural. Entonces, tú tienes que en todas partes están llegando, y llegan porque tienen características bien especiales. Una cosa que me repite mucho, las personas se sienten acogidas. Claro, es otra forma entonces de entender. Una forma muy directa, muy cercana. Y eso también contribuye a cierta expansión. Pero no creo que son procesos así como son mucho más globales que lo que quiera, y están muy bien explicados en su libro, María Olivia, En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. Ahí está la nueva investigación de nuestra Premio Nacional de Periodismo. María Olivia, muchas gracias por esa reflexión que nos deja, ¿no? Y estar atentos a un fenómeno interesante que, como usted dice, está en pleno crecimiento, ¿no? Yo creo que lo que es el poder evangélico en Chile. Yo creo que sí. Y una cuestión es que, por ejemplo, en lo electoral no les importa perder.
Pero es como que van acumulando fuerza, como que van sumando. Es bien curioso eso. Uno lo ve en muchas manifestaciones. Gracias, María Olivia, por haber venido. Gracias a ti por la También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Que esté muy bien. Chao, chao.